Namaste. Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de meditación. Cuando comenzamos nuestra práctica meditativa, lo primero que nos encontramos, nada más cerrar los ojos, es actividad mental. Es ese fluido de pensamientos que siempre está ahí. Pueden ser en forma de imágenes, recuerdos, visualizaciones. Cuando hablamos de agitación mental o britis, esa agitación se expresa de muchas formas, ¿no? Puede ser lo que hemos dicho, esas visualizaciones, pero puede ser también un color, puede ser algo abstracto, puede ser en forma de dialéctica, es decir, esa vocecita que constantemente habla en nuestra cabeza, puede ser una conversación entre varias voces, es decir, todo eso son britis, manifestaciones o agitaciones mentales. Es importante identificar, reconocer cómo se expresa nuestra mente para saber qué es lo que se presenta ahí delante, es decir, para tener plena conciencia de si aparecen pensamientos o no. Eso es natural. ¿Por qué? Porque la mayoría de los seres humanos, menos las personas que ya están en estados elevados de conciencia, y esa agitación de pensamientos cobra una dimensión completamente diferente, es decir, la actividad de la mente tiene cualidades diferentes, pues la mayoría de los seres humanos estamos situados en el estado de pensamiento, donde lo natural, lo normal es que haya agitación de pensamientos. Por eso se le llama estado de pensamiento, porque hay agitación de esa actividad de la mente. En este estado de pensamiento no podemos pararlos, porque su naturaleza es agitación, su naturaleza es actividad. Entonces no podemos parar los pensamientos y adentrarnos en nuestra práctica meditativa con esa intención, porque ya vamos a nuestra práctica perdiendo, ya entramos sin la posibilidad de encontrar un mínimo de quietud, un mínimo de sosiego, porque entramos con una intencionalidad, generando esfuerzo, generando más agitación todavía. ¿Cuál es la clave? Observar. Observar desde un estado neutral, desde un estado de no esfuerzo, desde un estado de no intencionalidad. No hay que ejercer el control, porque entonces entramos en las herramientas que utiliza el yo para ejercer control, pues, sobre su propia existencia, ¿no? En la práctica meditativa no sirve estas herramientas. Hemos de adentrarnos desde un estado de entrega, que hemos hablado muchas veces, desde esta actitud adecuada, y observar el fluido mental. Cuando te adentras en tu práctica y observas a distancia la pantalla mental, como si fuera una película, no haces el esfuerzo de pararlo, solo haces una atención plena para observar ese fluido mental. Sea mucha agitación o poca agitación, no importa. Pero esa observación a distancia te das cuenta que genera una cualidad muy interesante, y es que en la agitación de pensamientos, ese fluido mental, esa pantalla de pensamientos está delante de ti, mientras te sitúas en ese estado de atención neutra, sin esfuerzo. Se le llama también conciencia, estado de conciencia testigo, donde observas a distancia. Al observar a distancia, la agitación está en esa pantalla mental que observas, mientras hay un estado de quietud que es la naturaleza de ese estado de atención. Ese estado de atención ya es quieto, es tranquilo. No analizas, no juzgas, porque el juicio y el análisis forma parte de esa pantalla mental, forma parte de lo que observas. ¿Qué ocurre cuando observas esa pantalla mental?
que te das cuenta que aparece un pensamiento, sea de la naturaleza que sea de esa voz que en forma de dialéctica, sea de esa visualización de un recuerdo que aparece, una imagen, sea de la naturaleza que sea, cuando hay plena atención detectas el pensamiento, pero lo dejas ir. Tal como viene, luego desaparece. Cuando hay absoluta comprensión de ese pensamiento que aflora en la pantalla mental, el pensamiento se disuelve, desaparece por sí mismo. Entonces, la cualidad de esa atención plena hace que el pensamiento desaparezca por sí mismo, sin esfuerzo. Cuando te pierdes con los pensamientos, cuando aparece un pensamiento, es decir, un recuerdo, por ejemplo, y te vas con él y empiezas en una dialéctica y te pierdes la conciencia de la atención y te vas con el pensamiento, puedes perderte durante unos segundos, puedes perderte durante un tiempo, X. Hay un momento de comprensión donde te das cuenta que te has perdido con los pensamientos y vuelves a un estado de atención. Entonces el pensamiento se disuelve. Ese acto de comprensión, de darte cuenta que te habías perdido con el pensamiento, automáticamente te sitúa en el estado de atención absoluta, en el estado de comprensión y conciencia, que vuelves a observar la pantalla mental. Ese acto de comprensión, de darte cuenta de que te has perdido con los pensamientos y vuelves al estado de conciencia, ese es muy, muy interesante, porque es un acto, aunque sea por instantes, de absoluta comprensión. Vuelves a observar, se vuelve a observar, no hay un yo que observa la pantalla mental, porque el yo es la pantalla mental. El yo es el fluido de pensamientos que aparecen delante de la conciencia. Lo que hay es conciencia, con una luz propia, con una luz que genera comprensión y observa el fluido de pensamientos del ente egoico. Entonces, desde ese estado de conciencia se vuelve a observar el fluido de pensamientos. Aparece un pensamiento y se va, se disuelve. Puede que al principio de las prácticas, puede que si hay mucha agitación de tu sistema nervioso, haya también mucha actividad mental. Entonces haya una conciencia de que hay mucho fluido de pensamientos. Aparece una imagen, aparece un recuerdo, aparece la dialéctica, ¿sí? Entonces a veces son como muy continuos, es muy seguido. Te pierdes fácilmente, vuelve a ser consciente, todo eso es mucha agitación, pero también puede llegar un momento donde el fluido de pensamientos no sea tan agitado y aparece un pensamiento y luego un vacío de pensamientos. Aparece otro pensamiento y otro vacío de pensamientos. Aparece una dialéctica, una voz que dice algo. Eso es un pensamiento, pero hay conciencia y se disuelve y aparece un vacío de pensamientos. Es decir, hay conciencia en un momento dado de que entre pensamiento y pensamiento hay un vacío absoluto. A veces el vacío es corto, es un instante, pero ese vacío con el tiempo empieza a hacerse más amplio, más perdurable en el tiempo. Entonces reconoces que los pensamientos es lo que dura poco y lo que empieza a perdurar es el vacío de pensamientos. Hasta que llega un momento que el vacío de pensamientos se hace mucho más firme, mucho más sólido. Pero no ha habido ningún esfuerzo, ninguna intencionalidad para que esos pensamientos desaparecieran, porque el propio vacío de pensamientos entre uno y otro cobra intensidad por sí mismo, porque eso tiene mucha fuerza. Cuando hay comprensión de que aparece un pensamiento, el propio pensamiento se disuelve y desaparece, porque a la luz de la conciencia el pensamiento pierde fuerza,
pierde intensidad y se disuelve. Lo que queda es un vacío hasta que aparece otro pensamiento. La práctica de la meditación ha de consistir en esto: un estado de absoluta conciencia, sin esfuerzo, sin tensión psicológica, sin voluntad, que no intentas parar los pensamientos ni intentas cambiar nada de lo que acontece en tu mundo interior. Porque el que intenta cambiar algo es el esfuerzo y la voluntad que ejerce el yo. Como te sitúas en un estado de completa conciencia y atención, ahí no tiene cabida el yo. Ahí solo hay una comprensión absoluta de lo que acontece en esa pantalla mental que aparece delante de ti, que es donde afloran los pensamientos, que es donde aflora esa actividad pensante en multitud de sus manifestaciones, esa pantalla o esa película. Y cuando observas esa película te das cuenta que los pensamientos que aparecen en ella no tienen fuerza ni intensidad, se disuelven por sí mismos. Y lo que se establece es ese silencio interior, que con el tiempo es lo que cobra fuerza e intensidad. Ese silencio interior, cuando se hace sólido y estable, cuando perdura y desaparecen los pensamientos, te da un salto cualitativo a otro estado de conciencia, que es el estado de observación, donde ya no hay agitación mental, donde solamente hay el vacío de pensamientos y un observador. Es muy importante reconocer esa pantalla mental a distancia y no entrar en el juego del yo para intentar parar los pensamientos. Cuando nos adentramos en la práctica de la meditación, la mente siempre es acción, siempre es actividad. Cuando se ejerce voluntad, se agita más todavía esa actividad pensante. Intenta establecerse en ese estado de pensamiento y deja que la quietud por sí mismo en tu mente se establezca de forma natural y espontánea. Te dejo aquí, te invito a que inicies tu práctica ahora con estas pautas y nos vemos a la próxima.